pues nada, vamos a ver cómo montar un clúster de Kubernetes en AWS y gestionarlo desde Cloud9. Este vídeo lo vamos a grabar en 2024 y así vemos pues las últimas actualizaciones, lo vemos a día de hoy en 2024. Bueno, y dentro de Academy ya tenemos abierto la plataforma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar Elastic Kubernetes Services, arrancamos y si le echamos un vistazo a la documentación de Kubernetes, por un lado tenemos que montar el control plane y por otro lado tenemos que montar los nodos. Entonces vamos a empezar montando el control plane. Venimos aquí, creamos el clúster, a día de hoy va por la versión 1.28, vamos a llamarle demo cluster, la versión 1.28, vamos a elegir la role porque es el que nos da Academy para poder ejecutar el clúster. El resto de la configuración por ahora la dejamos igual. Vamos a seleccionar el VPC por defecto, pero aquí las subredes solo vamos a trabajar con la A, la B y la C, ¿de acuerdo? Y luego el security group lo dejamos por defecto, aunque luego lo cambiaremos, ¿de acuerdo? O directamente, bueno, vamos a dejar el que nos da por defecto, ¿de acuerdo? Aunque luego ya veremos que vamos a hacer un pequeño cambio, pero lo dejamos para después, ¿de acuerdo? No seleccionamos ninguno, nos pondrá el 1, ¿de acuerdo? Lo demás lo dejamos por defecto, no hacemos ningún añadido de plugins, que luego también instalaremos uno, y en principio pues nada más, ya directamente crear, ¿de acuerdo? Vale, nos saltamos muchas opciones de configuración porque no las hemos visto y no, en principio para trabajar y para aprender a desplegar Kubernetes no es necesario, ¿de acuerdo? Y aquí está creando el cluster, el control plane del clúster, que le va a costar aproximadamente como 10 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, estamos creando esto de aquí. Lo único que hemos hecho es elegir el nombre del clúster, darle los permisos con la app role porque es el rol que utilizamos en Academy y darle solo 3 subredes, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aquí, mientras se instala el clúster, demo cluster, vamos a crear también un Cloud9 que va a ser a partir del cual vamos a gestionar el clúster de Kubernetes desde Cloud9. Vamos a crear un entorno que le vamos a llamar demo y en principio vamos a elegir una máquina un poquito más grande porque tenemos dinero suficiente para hacerlo en Cloud9 y esta no gasta mucho más que la micro. Y luego vamos a elegir también Amazon Linux. Amazon Linux 23 es un Fedora, pero para lo que vamos a hacer nos funciona mejor que un Ubuntu, porque un Ubuntu nos instala un Apache, nos instala un MySQL y eso en algunos ejercicios de Docker nos puede traer algún problema, por lo tanto vamos a elegir Fedora. Y sabemos que en Academy hay que elegir opciones SSH porque la opción de System Manager no funciona y creamos la máquina. Vale. Bueno, pues en principio estas dos cosas y ahora en cuanto se cree la máquina la vamos a abrir, ¿de acuerdo? La vamos a dar open y vamos a ir cambiando cosas en esta máquina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a poco que trabajemos con la máquina de Cloud9 nos vamos a quedar sin disco duro, ¿de acuerdo? Si nos vamos a instancias, la máquina de Cloud9, que es esta máquina aquí, que le vamos a quitar toda esta numeración rara que nos pone que no necesitamos, ¿de acuerdo? Es una máquina que tenemos de almacenamiento 10 gigas, pero 10 gigas las gastamos relativamente pronto, ya la hemos arrancado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ha arrancado muy rápido, pero fijaros que yo aquí tengo solo 10 gigas de disco duro y esto va a ser muy poco, por lo tanto lo que vamos a hacer es venir a este volumen, editarlo y le vamos a decir que vamos a modificar el volumen y que queremos 50 gigas para que todos los ejercicios que hagamos de Docker o de Kubernetes tengamos sitio suficiente en el disco duro, que 10 gigas la verdad es que es un poquito. Para que coja los 50 gigas lo que va a hacer es reiniciar la máquina, le damos un reinicio y ahora en cuanto reinicie esta máquina, que no le va a costar mucho, desde la consola de Cloud9, de acuerdo, la volveremos a abrir. Mientras tanto nos vamos a Kubernetes, pero sabemos que esto tarda mucho. Si le damos aquí a refrescar, pues ya veréis que aquí, pues bueno, alguna vez pondrá que está creado, ¿de acuerdo? Y mientras tanto lo que vamos a hacer es irnos a la consola de AWS y sacarle los details. Bueno, ¿por qué sacamos details? Porque sabemos que cada vez que abrimos una
un laboratorio de AWS Academy, tenemos unas credenciales para poder trabajar que son estas, que están metidas en este fichero, ¿de acuerdo? Y para poder trabajar con Kubernetes necesitamos, siempre que abrimos el laboratorio de AWS Academy, cambiar estas credenciales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si ya nos abre la máquina reiniciada de Cloud9 y vamos a hacerlo todo desde ahí, ¿de acuerdo? Tenemos la máquina ya que se habrá reiniciado y lo que vamos a configurar es a ver si le decimos df-h, ya tenemos aquí los 50 gigas que estábamos comentando. Pues bien, bueno, configuración del entorno de AWS. Sabemos que AWS tiene muchas herramientas ya instaladas, tiene Git, tiene Python, tiene Python 3, perdón, tienes las herramientas de AWS también. Y también tiene Node.js instalado, ¿de acuerdo? No tiene Docker Compose y no tiene pero sí que tiene instalado también Docker. Por lo tanto, todo esto no necesitamos instalar nada, ¿de acuerdo? Pero para que nos funcionen las herramientas de gestión de Docker Compose y de Kubernetes tenemos que instalar, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a primero a quitar una configuración que solo hay que hacerlo una vez. Aquí en la ruleta, aquí arriba a la derecha, nos bajamos aquí a Settings y le vamos a decir que las credenciales, que deshabilitamos las credenciales temporales para que no nos dé ningún problema cada vez que entremos en Academy, configuremos estas de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, esto solo hay que hacerlo una vez, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a configurar este Cloud9 para que funcione con las credenciales que nos acaba de dar. Lo que vamos a hacer es darle a AWS configure y entonces le vamos a decir que el access, el ID es este de aquí, que el fichero del secret access key es este de aquí, que vamos a trabajar en la región de North Virginia. Esto lo sacamos de aquí, US East 1, y que si nos pasamos algún fichero será en formato JSON, ¿de acuerdo? Vale, si le hacemos un cat al fichero de me he dejado aquí un punto credentials. Vale, pues tenemos el fichero, ¿de acuerdo? Es este fichero de aquí, vale, pero me falta el token, por lo tanto lo que tendré que hacer es editar esto, copiarlo, venir aquí y vamos a editarlo con nano y entonces vengo aquí, pego, salvo con control X, Y. Vale, no me deja, perdón, porque no lo he abierto con privilegios para editarlo, por lo tanto, perdón, sudo nano. Vale, ahora sí que vengo aquí, aquí lo pego, control X, Y, ya lo tengo, y si le digo cat ya tengo las credenciales. Una vez que ya he creado este fichero por primera vez, como es el caso, el resto de las veces quizás me salga más rentable editarlo con Vim, ¿de acuerdo? Porque fijaros, yo podría coger y si yo cierro este laboratorio de Academy, lo cierro y lo vuelvo a abrir dentro de unas horas o dentro de un día, estos datos me van a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces lo más cómodo el resto de las veces sería coger esto y hacer este cambio, ¿de acuerdo? En lugar de hacerlo con nano, lo que voy a hacer es cambiarlo con Vim. ¿Por qué? Porque el fichero ya existe, pero los valores no serán los correctos, ¿de acuerdo? Entonces con Vim, nada más entrar, si le digo dos veces dd, me quita los ficheros, me voy aquí al final, me quita las líneas, perdón, inserto, le doy al insertar, cojo control V y ya lo tengo todo copiado el segundo o tercer día que entre, porque estos datos cambiarán, ¿de acuerdo? Para salir de Vim, escape, WQ admiración, por lo tanto voy a salir grabando y ya tendría el fichero cambiado el segundo o el tercer día. Pero el primer día lo tengo que generar con AWS config la primera versión. Bueno, tampoco haría falta, podría crear con Vim directamente el fichero y copiar y pegar. Bueno, se puede hacer de cualquiera de las dos formas que os he explicado y así habéis visto las dos formas, ¿de acuerdo? Bueno, mientras tanto le doy aquí a refrescar, todavía no está creado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer?
nos vamos aquí al enlace de todos los laboratorios de Kubernetes con EKS, bueno, Kubernetes y muchos de ellos con EKS, os dejo los enlaces aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a instalar lo que necesitamos en esta máquina, ¿de acuerdo? Bueno, las herramientas de AWS no necesitamos instalarlas porque Cloud9 ya las tiene instaladas. Si estuviéramos instalando una máquina de Linux limpia, pues necesitaría instalar las herramientas de AWS. Para poder hacer AWS Configure tendría que instalar esto. No lo necesito. Para poder gestionar un clúster de Kubernetes necesito kubectl, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hago? Instalando esto. Bueno, pues como me va a coger la última versión, lo que voy a hacer es copiar, pego directamente, le digo que sí y le doy a pegar. No me la ha pegado. Vale, ahí ya me la ha pegado. Y entonces ya tengo la versión de kubectl, la 1.28, para poder trabajar, ¿de acuerdo? Vale, pues esto ya lo tengo instalado. Ahora necesito también instalar la versión de EKS Control, ¿de acuerdo? Que es una instrucción propia de AWS para crear o gestionar o conectarme a clúster de Kubernetes. Y cuidado que aquí, que no voy a pegar todas las instrucciones de golpe, ¿de acuerdo? Las voy a ir haciendo una por una porque esta no me hace falta, ¿de acuerdo? Esta segunda. Luego cogeré, me bajaré el ejecutable de EKS Control, lo descomprimiré, lo moveré y ya puedo coger bueno, y tengo la versión 0.17. Bueno, esta instrucción, que es, como veis, es coger el nombre, coger información sobre el clúster que estamos trabajando, no lo puedo lanzar porque todavía aquí no me pone creado. Vamos a ver si refrescamos, todavía no me pone creado, pero cuando me ponga creado, yo le diré EKS get cluster y me dirá que tengo un clúster que se llama demo cluster, ¿de acuerdo? Entonces, luego vuelvo a recordar, esto es instrucción propia de gestión, creación de clúster y gestión de clúster en AWS. Esto no funciona en otras nubes, y kubectl es para todas las nubes, ¿de acuerdo? Luego, si quiero instalar también Docker Compose en este Cloud9 porque no funciona Docker Compose y voy a hacer también cosas de Docker Compose en esta máquina, pues lo que haré es pegarlo todo, vale, y vemos que me ha instalado Docker Compose en la versión 2.24, vale, pues también tengo Docker Compose instalado. E incluso luego, si quiero utilizar Helm, que es un gestor de paquetes para Kubernetes, de acuerdo, que utilizaremos en vídeos posteriores, pues también instalo Helm y también lo tengo instalado para posteriormente, aunque Helm pues no te haría falta si que, por ejemplo, para el primer ejercicio que vamos a hacer de Kubernetes en este vídeo no nos hace falta Helm porque vamos a desplegarlo de forma directa, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio ya hemos instalado todo, ¿de acuerdo? Esto en Cloud9 no hace falta, la herramienta de gestión de los clústeres, en general, en cualquier nube, en cualquier entorno de Kubernetes, la propia de AWS y Docker Compose, por si necesito hacer algo de Docker Compose, y una herramienta para todos los clústeres de Kubernetes añadido que es Helm, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo tengo activo. Fijaros, ya podría coger y decirle, oye, EKS Control, dame información del clúster. Bueno, le voy a dar aquí a esa instrucción y me va a dar que ese es el clúster, ¿de acuerdo? Demo cluster. Vale, otra cosa que tengo que hacer para funcionar con este clúster es actualizar la configuración del fichero kubeconfig, ¿de acuerdo? Que se hace con esto. Entonces lo que voy a hacer es decirle, oye, actualízame el kubeconfig del disco en esta máquina con el nombre demo cluster, y ese clúster está en North Virginia, ¿de acuerdo? Y me dice, oye, añadido el contexto de este clúster en el fichero de configuración de kubeconfig en el usuario C2 de esta máquina, ¿de acuerdo? Para poder atacar a este clúster en concreto, porque desde esta Cloud9 podría atacar a varios clústeres si cambiara el fichero de configuración a qué clúster estoy atacando. Vale, fijaros que lo que hemos montado es el control plane, ¿de acuerdo? Ahora nos falta meter los worker nodes. No vamos a meter 3 como aquí, solo vamos a crear 2, ¿de acuerdo? Pues vengo aquí, demo cluster, vengo a cómputo y tengo aquí los grupos de nodos. Voy a crear un grupo de nodos que le voy a llamar worker node o como queréis llamarlos. Necesito marcar el lab role para los permisos de Academy para
poderlo lanzar en una cuenta de AWS serían los permisos que tuviera permisos contra el servicio de KS, ¿de acuerdo? Voy a lanzar en este caso dos máquinas, lo va a gestionar todo con Autoscaling Group, dos máquinas de T3 Medium de Amazon Linux 2 con 20 GB de disco duro, ¿de acuerdo? Vale, me coge las tres redes por defecto y bueno, hay más configuración que no tocamos y ya directamente creamos el clúster. Perdón, los working nodes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que estamos creando ahora es esta parte de aquí, de los working nodes. Ya me ha creado el Kube Control con cada una de las arquitecturas, con cada uno de los pods que me hacen funcionar el control panel, que si hacemos aquí un poco de zoom, pues ya veis aquí tenemos desde el Cloud Controller Manager hasta el Cloud Control Manager, el Controller Manager, el ETC, el Scheduler, el planificador, ¿de acuerdo? Todas estas piezas que están dockerizadas y están en pods que me hacen funcionar o bien o contra la nube o contra los working nodes, ¿de acuerdo? Y luego también me está montando los working nodes, que son dos máquinas virtuales, donde también me va a instalar el kubelet y el kproxy, que son también arquitecturas de cada uno de los que necesita para funcionar los nodos, cada uno de ellos, pues o bien para desplegar los pods o bien para comunicarse a través de la API del control plane cada uno de los nodos. Vale, pues si me voy a instancias y refresco, tengo aquí las dos, voy a ponerle aquí el node 1 y el node 2. Bueno, tenemos, como vemos, los dos nodos. Estos nombres pueden que desaparezcan cada vez que arranquemos el laboratorio de Academy, porque desaparecerán las descripciones, pero bueno, es lo de menos, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos funcionando, por lo tanto, si nos vamos, ya tenemos los dos nodos funcionando, que los hemos creado desde la consola de KS, y solo por curiosidad, esto se gestiona a través de un Autoscaling Group, ¿de acuerdo? Se ha creado un Autoscaling Group, lo tenemos aquí y tenemos dos máquinas deseadas mínimas y máximas, ¿de acuerdo? Y este es el demo cluster. Si vamos a la consola de KS Cluster y nos vamos aquí a cómputo y vemos que tenemos unos working node 2 y tenemos aquí los dos nodos, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces si queremos ver si tenemos los dos nodos funcionando, le puedo ejecutar una instrucción que se llama Kube Control getNodes, que ahora me dará un error, ¿de acuerdo? Veis que se queda pensando, vale, y esto es porque no tenemos el security group bien colocado, ¿de acuerdo? Nosotros estamos lanzando este comando desde esta máquina desde esta máquina que es Cloud9, ¿de acuerdo? A estas otras dos máquinas, pero el security group que tienen estas dos máquinas no deja pasar el tráfico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo lo que voy a coger es el nodo 1 que tengo en Security Group, que es EKS Cluster Security Demo Cluster, que es el mismo que el nodo 2, por lo tanto lo puedo cambiar en cualquiera de los dos nodos. Lo que voy a decir es que le deje pasar todo el tráfico, pero en lugar a un Security Group que viene por aquí, le voy a decir que a todas las máquinas que sean de la red 172.31. Y en esta red está Cloud9, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si lo salvo y está colocado correctamente, vale, pues cuando yo vengo aquí y le hago get nodes, ya me salen los nodos correctamente porque ya me pasa el tráfico, ¿de acuerdo? Vale, hemos empezado a utilizar ya el Kube Control, la instrucción normal, ¿de acuerdo? Pero recordar que la anterior EKS Control es propia de AWS, por lo tanto tengo el clúster y tengo los nodos. Más cosas que hacemos en el clúster, nada más ponerlo. Vamos aquí a añadidos, ¿de acuerdo? Y agregamos. ¿Qué vamos a agregar en añadidos? Bueno, podríamos agregar que este clúster de AWS se conectase fácilmente con, bueno, que instalase los drivers para conectarse a sistemas de ficheros FS, que en principio nosotros no lo vamos a hacer este año en el curso, y también conectarse a sistema de EBS, de acuerdo a Elastic Block Storage. Y este sí que lo vamos a utilizar en algunos de los ejemplos en otros vídeos, de acuerdo, por lo tanto le vamos a decir que me ponga los drivers para que cuando vaya a hacer un despliegue de contenedores,
pueda conectarse con EBS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le digo que sí, le digo directamente y aquí en añadidos, en add-ons, tengo ya, bueno, los que me ponen por defecto y además que me pueda conectar a las cabinas de discos de Elastic Block Storage, bueno, al almacenamiento de Elastic Block Storage que no sabemos cómo lo hace AWS dentro de su nube, con cabinas de almacenamiento que desconocemos, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos el clúster funcionando, ¿de acuerdo? Y lo último que vamos a hacer en este vídeo, y por terminarlo y sin conocer cómo se hacen los despliegues y por ahí, simplemente es que vamos a estar trabajando con este repositorio de documentación. Lo que vamos a hacer es clonarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo cogemos de aquí, nos venimos aquí. Recordar que Git ya viene preinstalado en esta máquina. Si lo hiciera en alguna otra máquina que no sea Cloud9, pues me instalaría la herramienta Git. Y entonces lo que voy a decir es que me clone este repositorio, lo tengo ya aquí a la izquierda, clonado, ¿de acuerdo? Y vamos a lanzar un despliegue que va a ser nuestro primer aplicativo de, en Kubernetes, ¿de acuerdo? Si yo entro en este, primero tengo que entrar en esta carpeta, luego tengo que entrar en esta carpeta de Hello World, ¿de acuerdo? Y aquí tengo un deployment y un servicio, ¿de acuerdo? Si ya hemos visto la teoría, pues ya sabemos para qué sirve un tipo de carga, un tipo de objeto que se llama deployment y también el servicio, pero vamos a explicarlo muy rápidamente. Aquí estamos haciendo un tipo de objeto de carga de trabajo en cluster que se llama deployment, que le vamos a dar el nombre de Hello Kubernetes, de acuerdo, que lo vamos a lanzar en 3 contenedores. Bueno, ahora lo vamos a cambiar, le vamos a lanzar solo 2, de acuerdo, salvo con control S, porque que nos reparta uno en cada nodo, de acuerdo. El aplicativo se va a llamar Hello World y voy a utilizar un contenedor que lo tengo en un Docker Hub y lo voy a sacar por el puerto 8080. Bueno, este aplicativo está pensado para trabajar en el puerto 8080 y le voy a dar un límite de memoria y de disco duro, pero bueno, esto sería no sería totalmente necesario, ¿de acuerdo? Entonces nosotros sabemos que para lanzar cargas de trabajo en un clúster de Kubernetes se hace aplicando este fichero y entonces lo que Hello World deployment, vale, pues lo estamos aplicando. Si yo le digo cogemos todo, de acuerdo, ya vemos que está funcionando. Tenemos 2 nodos, de acuerdo. Si le digo kubectl get nodes o white, de acuerdo, me da los nodos e incluso me dice pues en qué nodo ha lanzado cada uno de los pods, de acuerdo, que como vemos están balanceados automáticamente, el deployment los balancea, de acuerdo, pero están todos trabajando en una red interna en la IP del clúster, de acuerdo. Antes no lo he hecho, pero esto es lo único que tendría el clúster y al lanzar el deployment esto y los nodos se crean. Ahora borraremos todo y veremos que cuando decimos kubectl get all, esta instrucción solo nos va a sacar esto, pero como lo hemos hecho esta instrucción después del deployment, me saca el deployment, me ha creado un replica set que es este replica set que va a tener 2 copias de un contenedor y aquí tengo los 2 contenedores, de acuerdo. Vale, pero como esto está en una red interna y no lo puedo ver externamente, lo que hago es aplicarle un servicio, un objeto de servicio que va a ser load balancer, le voy a llamar Hello Kubernetes y me lo va a aplicar sobre el aplicativo Hello Kubernetes que tengo desplegado, de acuerdo. Por lo tanto, si yo hago lo mismo pero aplico ese fichero pero con el servicio, lo que va a hacer es que me va a crear un balanceador que todos los pods que tienen en el aplicativo Hello Kubernetes que están corriendo por el 8080 me los va a sacar por el puerto 80 y me va a crear un balanceador. Si yo ahora le digo kubectl get all, de acuerdo, fijaros que tengo un servicio nuevo que se llama Load Balancer y fijaros que esto me suena y fijaros que me lo está sacando por el puerto 80. Si yo me voy aquí a instancias y vengo aquí a Load Balancers, también tengo ese y me lo está aprovisionando, de acuerdo. Exactamente lo mismo y son conceptos que conocemos, es un balanceador, pero lo hemos creado como carga de trabajo dentro de el clúster de Kubernetes con la instrucción, desplegando un servicio de balanceador, de acuerdo. Si esperamos un momentito para que esto esté funcionando, entonces estos 2 pods que yo tengo
instalados en el clúster de Kubernetes, lo podré ver externamente. Bueno, externamente, y voy a coger a ver si tengo suerte y ya se ha hecho, y cojo esto, le doy aquí y me tendría que decir hello Kubernetes, ¿de acuerdo? Es un pod de ejemplo de Kubernetes muy sencillo, ahí está, ¿de acuerdo? Donde me dice qué pod me lo está devolviendo esto, porque está en un clúster, está balanceado entre los dos pods, ¿de acuerdo? Y me dice el hola Kubernetes, ¿de acuerdo? Si yo cargo, veis que el pod me va cambiando 84BB, ¿de acuerdo? Pero si le sigo pidiendo, antes salía otro, ¿de acuerdo? Vale, si lo refresco, pues bueno, cada vez me lo irá balanceando en uno. Y si yo, por ejemplo, abro una ventana en incógnito, pues me ha llevado al mismo, pero bueno, me podría, al principio había, no estaba en este pod que era el 84BB, sino la primera petición que nosotros hemos mandado nos lo ha llevado al 41RMQ antes, ¿de acuerdo? Vale, pues un ejemplo muy sencillo de Kubernetes, si conocemos cómo se hacen los despliegues de pods con ficheros, y lo que vamos a hacer es borrarlo todo y dejar el clúster limpio para los próximos ejercicios que haremos. Para eso es muy sencillo, en lugar de aplicar lo que voy a es a borrarlo, y con el fichero que yo he creado lo borro. En este caso voy a borrar el balanceador si escribo bien la orden, borro el balanceador, menos Y, no, menos F, o sea, voy a borrar a través de un fichero todo lo que defino en un YAML que es este, ¿de acuerdo? Vale, en este caso me está borrando el balanceador, y cuando me devuelva el prompt del ratón, borraremos el deployment y veremos que ha desaparecido todo lo que había con anterioridad. A ver si me devuelve el prompt del Linux, que me lo devuelve normalmente bastante rápido. Ahí está, pero bueno, tenía que estar borrando. Si yo, por ejemplo, ahora le hacemos kubectl get all, vemos que lo que nos salía antes de aquí nos aparecía el servicio y el balanceador ha desaparecido, y lo que va a desaparecer ahora, si yo le digo que me borre el deployment, jolín, me va a borrar lo que he definido en un fichero, esto es "-f". Vale, pues ya tengo que, si le digo kubectl, me aparece solo la IP del clúster, que es un servicio que siempre existe cuando el clúster está funcionando y levantando y bien, ¿de acuerdo? De todas formas, puedo ver más cosas, ¿de acuerdo? Si yo le digo, por ejemplo, le digo esto, veis que me aparecen muchas cosas, y fijaros lo que me aparece aquí. Me aparece Core DNS, EBS SCSI, Identity Agent, kubeproxy, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto son pods que hacen funcionar el clúster de Kubernetes, es decir, todas estas piezas que nosotros vemos por aquí, ¿de acuerdo? Realmente la arquitectura de Kubernetes, lo que el propio Kubernetes funciona con Kubernetes, con su propia tecnología, con pods. Esto es porque le he dicho que me enseñe el namespace de sistema, ¿de acuerdo? Pero que en condiciones normales no me va a presentar, ¿de acuerdo? Porque esos pods son de trabajo del clúster, y yo en principio lo que yo lance lo veré aquí o en el namespace que yo cree, que ya veremos en otros vídeos, el tema de poder lanzar diferentes aplicativos en diferentes namespace para partir lógicamente el clúster. Eso, por ejemplo, si yo lo quiero venir aquí a recursos, ¿de acuerdo? Lo podría ver también por aquí, ¿de acuerdo? Veis que aquí tengo la misma información, sea por la consola de AWS, sea por línea de comando. Y ya veis que aquí tengo un montón también de cosas de configuración que no vamos a necesitar para poder desplegar aplicativos. Nosotros lo mínimo para utilizar el clúster, que ya es un poquito complicado al principio, para que podáis desplegar vuestros aplicativos en Kubernetes, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio nada más. Ya hemos creado un aplicativo muy fácil, que es el ejemplo de que tiene Kubernetes como primer deployment y primer servicio. Hemos visto cómo crear el clúster con todas las opciones que vamos a utilizar en el curso, y en el siguiente vídeo lo que haremos será jugar con despliegues, ya sea de Microsoft SQL o de cualquier otro que vayamos a lanzar a posteriori. Bueno, así que os emplazo a los siguientes vídeos, donde seguiremos jugando con este clúster con diferentes despliegues.
Un saludo.